primeramente ábranla en 2 de Samuel 18, versículos del 31 al 33, donde el hermano Jaime ya nos hizo favor de leer. 2 de Samuel 18, del 31 al 33. Vamos a hablar acerca de los padres el día de hoy. Hermano, hermana, pongan atención a este sermón. He estado orando y creo que el Señor lo ha puesto para que nosotros crezcamos espiritualmente como padres, como esposos y como hermanos en Cristo. Así es que pongamos atención a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Voy a volver a hacer la lectura bíblica, tendremos una oración y entraremos de lleno al tema. Dice la palabra del Señor así, 2 de Samuel 18, versículo 31 hasta el 33, dice así: Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: El joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para el mal. Entonces el rey se turbió y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Dieron aviso a Joab: He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea de bendición en nuestra vida. Señor, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y hay cosas que tenemos que fortalecer. Envía al Espíritu Santo a que haga ese cambio que necesitamos, Señor, para honra y gloria tuya. Que quite todo orgullo de nuestra mente, que quite todo orgullo de nuestro corazón y que nos permita aceptar tu palabra, Señor, como algo hermoso que seguir, como un mandato que tenemos de ti. Te amo, Señor, y te agradezco todos los testimonios que hemos oído de los jóvenes y adultos que tienen a sus padres. Porque, Señor, tú nos diste cada padre. Biológicamente necesitábamos un padre para nacer y tú lo proveíste, independientemente si fue malo, si fue bueno, si fue deshonesto, si fue irresponsable. No lo sé, Señor, pero sé que a través de un padre biológicamente nacimos y tenemos vida, por la cual, Señor, nosotros te podemos dar gracias. Te amo, Señor, y te suplico que en este momento me utilices solamente, Padre, como una herramienta. Quiero ser una herramienta en tus manos. Úsame, Señor, para honra y gloria tuya. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy, por ser Día de los Padres, escogí esta lectura bíblica del rey David. Tal vez ustedes no conozcan la historia del rey David.
El rey David fue escogido por Dios después de haber escogido al rey Saúl, porque el rey Saúl se había cometido un acto que no era aceptado entre el pueblo de Israel, y era que él fuera y consultara a los muertos. Y él fue y consultó a los muertos y desobedeció a Dios también. Cuando Dios le dijo que tenía que acabar con todo un pueblo y aniquilar a todos, él lo desobedeció y no acabó. Así es que escoge al rey David, y entonces el rey David es un siervo temeroso de Dios. Entendamos que un siervo temeroso de Dios, hermanos, no es una persona que va a diario a la iglesia. No es una persona que lee diario su Biblia. No es una persona que habla bonito, ni que se para a predicar. Una persona temerosa de Dios es aquella persona que está dispuesto a obedecer lo que Dios manda. Escúchenme bien, a obedecer lo que Dios manda. Por esta razón, David era un siervo temeroso de Dios. Estaba dispuesto a obedecer. Con mucha frecuencia ustedes van a encontrar personas en su vida que se dicen cristianas, o personas que se dicen buenas personas, pero definitivamente cuando esas personas no están dispuestos a obedecer a Dios, solamente son cristianos de palabra y no de hecho. Porque decimos, amo mucho a Dios, pero si Dios me pide que yo haga algo, no puede Dios confiar en que yo lo voy a hacer. Fíjense, cuando usted va al ejército, a un soldado que se le da una orden, el que le da la orden no se va pensando, a lo mejor este soldado no va a cumplir la orden. El superior que le da la orden se va pensando en que ese soldado va a cumplir la orden que se le dio. Cuando Dios nos ve a nosotros como sus hijos, nos ve como seguidores y nos da una orden, Él está esperando que nosotros cumplamos con esa orden. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos que para ser seguidor de Cristo tenemos que ser obedientes. Bueno, el rey David era obediente a Dios en todo lo que Dios le mandaba. Y resulta que él tenía este hijo, Absalón, el cual se volvió muy malvado. Y porque el rey David no lo corrigió cuando era tiempo, fíjense bien, cuando fue tiempo, resulta que el joven Absalón, el príncipe Absalón, se voltea contra su padre y le quiere quitar el reino. Y el rey David sale huyendo del reino junto con un grupo de personas con él, ¿verdad? Salen huyendo del reino, y entonces el joven Absalón toma temporalmente posesión del reinado, y entonces decide ir en persecución de su padre para matarlo. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. El hijo quiere matar al padre. Hoy en día yo he escuchado historias por ahí escuché una historia horrible de dos jóvenes que entre los dos se enojaron, y porque el papá no dejaba jugar a los videojuegos a los dos muchachos, entre los dos adolescentes golpearon al padre. La mamá tuvo que llamar a la policía para que se los quitaran de encima. Cosas de ese tipo, hermano, no son nuevas, bíblicamente ya existía. Muchas veces es culpa de nosotros, de los papás, porque no ponemos un alto en su momento, no ponemos una disciplina en su momento, dejamos que las cosas vayan progresando. Y en este caso nosotros leemos del joven Absalón, ¿verdad? Como lo llama la Biblia, que decide perseguir a su padre para matarlo, para quedarse permanentemente con el reino. Mas sin embargo, en la persecución, el rey, el jefe del ejército, Joab, encuentran que el joven Absalón se había atorado ahí entre unas ramas, y lo acorralan, y llega él y lo mata al joven Absalón. ¿Qué dolor tan más grande ha causado esto en el rey? Que es la lectura bíblica que acabamos de leer. ¿Cómo gritaba el rey? Hijo mío, Absalón. Fíjense, tomen en cuenta, hermanos, que el rey no le importaba el reino, no le importaba absolutamente nada, simplemente le importaba a su hijo, únicamente su hijo, y que su hijo había muerto. Es verdad, hermanos, a los papás nos duelen mucho los hijos.
Nos duelen mucho los hijos y en algunas ocasiones derramamos lágrimas por los hijos. Pero hay momentos en los que nosotros tenemos que aprender a dejar que los hijos vivan con las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Qué fue lo que le sucedió al joven Absalón? Tuvo que morir por la decisión por la consecuencia de sus decisiones. Decidió voltearse contra su padre el rey, y el trabajo del general del ejército era proteger al rey a toda costa, aún contra su propio hijo, por lo que mató al joven Absalón. Le dolió mucho al rey. Ahora, nosotros tenemos que llegar a este punto, hermanos. Nosotros como papás, ¿cómo llegamos a ser papás? Hay que entender esta parte bíblicamente bien. No llegamos a ser papás homosexualmente. Por ahí le quieren hacer pensar a nuestros niños ahora ya desde primaria y desde kinder que dos homosexuales pueden tener hijos. No es cierto. No pueden tener hijos, no pueden procrearse, tienen que ser asistidos, ya sea de inseminación artificial o de adopción o de otra cosa, pero naturalmente no pueden ser padres, no pueden serlo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para poder ser padres primero tenemos que, ¿qué, hermanos? Casarnos. Tenemos que tener una pareja, el papá tiene que tener una esposa. Y bíblicamente nos enseña que de ese matrimonio el trabajo del padre, ¿qué es? Proveer para la casa. Escúchenme, el trabajo del padre es proveer para la casa. ¿Qué provee para la casa? No solamente alimento. La Biblia nos dice que el hombre ahora va a tener que trabajar con el sudor de su frente para poder comer. Y la mujer va a tener que hacerse cargo de la casa. Son dos roles diferentes. Dos roles diferentes. Hoy en día, con la civilización, si así lo quieren llamar, en la cultura americana les ha dado mucho, y ahora ya ha llegado a la cultura hispana, y los europeos, no se diga, están todavía peor, ¿verdad? Que la mujer tiene que trabajar. Fíjense bien la palabra que utilizamos, tiene que trabajar. No es cierto, hermanos, no es verdad. Nosotros nos ocultamos en la cuestión de que la mujer, la esposa, tiene que trabajar porque necesitamos pagar muchas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos pagar? Si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que nosotros solo necesitamos 3 cosas para poder sobrevivir, que es alimento, techo y vestido. Y el Señor nos promete que a un cristiano nunca le van a faltar esas cosas. Pero cuando nosotros le añadimos y un carro nuevo, tenemos que tener el pago del carro. Y tenemos que tener el pago del seguro del carro. Y tenemos que tener internet, y tenemos que tener teléfonos celulares, y tenemos que tener cable, y que tenemos que tener un tiempo compartido en Veracruz, en Acapulco, en Zihuatanejo, donde sea. Entonces, obviamente, todos esos pagos son tantos que un solo hombre no los puede cubrir. Entonces, pero no estamos dispuestos a deshacernos de eso. Empujamos a la mujer a que le entre al trabajo. No, tienes que trabajar porque tenemos que pagar todo esto. Y las mujeres también quieren trabajar en eso porque les gusta vivir una vida de que nosotros podemos, nosotros tenemos. O sea, se comparten ahí. Pero bíblicamente no, hermanos. Bíblicamente el hombre tiene que proveer a la casa, el alimento, el techo y el vestido. ¿Qué otra cosa tiene que el hombre proveer? Escúchenme bien. El hombre, el papá, ¿qué otra cosa tiene que proveer? La defensa de la familia. Por él es el hombre fuerte. Él no va a permitir que alguien venga a tomar las cosas de su casa. Él no va a permitir que alguien venga a dañar a sus hijos ni a su esposa. Él es la defensa. Bíblicamente él está ahí para defender a su familia. Es el trabajo del papá. Así es que vamos a ir entendiendo. Entonces, para que yo pueda ser papá, tengo que tener una esposa. Bíblicamente así es, ¿verdad? Adán tuvo a Eva. Para tener a esa esposa, ¿cómo sucede que yo tengo a esa esposa? Vamos a analizarlo. ¿Cómo sucede? Los jóvenes nos pueden decir, aquellos que ya están en edad de estar pensando en novio y en novia. Buscan un novio o una novia que les guste, ¿verdad? Empieza en una atracción física. Debería de ser primeramente oración.
Señor, hay un muchacho que tú quieres que sea mi novio, ¿cuál es el término de noviazgo, hermanos? ¿Qué es la definición de noviazgo? Noviazgo es la relación que yo tengo con una pareja en el tiempo en el que yo decido si es esa persona con la que me quiero casar o no. Fíjense bien, eso es noviazgo. Noviazgo no nada más es, quiero tener un novio porque ahorita es la temporada de la feria y quiero ir a la feria con un novio y ya después me deshago del novio. No. Se dieron cuenta, la intención es más allá, es el matrimonio. Entonces, empiezo a salir con esta muchacha o este muchacho con la intención de si él o ella es la persona adecuada para que yo me case con él. Si en un tiempo pertinente noto ciertas cosas en ese novio, en esa novia, que no están de acuerdo a lo que yo quiero de un esposo, entonces busco a otra persona, termino esa relación y busco a otra persona. Obviamente yo tengo que tener los ojos bien abiertos, tengo que ver, si soy mujer, tengo que ver que él sea un hombre responsable, que no le hable mal a su mamá ni a sus hermanas, que me hable y me trate con respeto. Si es mujer, tengo que ver que sea una mujer limpia, ¿verdad? Que se presente de manera aceptable en su persona, que se peine, que se vea que se baña, que le preocupa cómo se ve su familia. Cuando la visito en su casa, la casa se ve limpia. Su mamá no le está diciendo que no puede salir si no recoge su recámara porque la tiene limpia. Son las pequeñas cosas que uno se empieza a fijar cuando uno anda noviando. Bueno, entonces yo escojo finalmente en oración, decido que Panchita, estoy hablando de mí, Panchita es la persona correcta para que yo me case con ella. ¿Cómo dije que yo la escogí? En oración. Observé ciertas cosas, estuve orando y decido casarme con ella. Cuando me caso, nos dice la palabra, nosotros pedimos la bendición de Dios sobre mi matrimonio. Entonces, ¿qué sucedió con mi esposa? ¿Quién la escogió? Yo la escogí. Nadie me la impuso, hermanos. Nadie me la impuso. Yo le estoy hablando de mí. Yo la escogí. Yo me caso con ella. Yo pido la bendición del Señor y el Señor me bendice. En ese momento, cuando yo vengo al altar o al pastor y el Señor bendice mi matrimonio, en ese momento hay un sello espiritual de Dios sobre mi matrimonio. Fíjense bien, hay un sello espiritual sobre mi matrimonio. Quiere decir que yo ya no puedo decidir deshacer mi matrimonio. Porque ahora Dios dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ya no puedo yo decir, es que ya me di cuenta que este muchacho no le gusta trabajar y ahora ya no quiero vivir con él. No, por eso se dio el tiempo del noviazgo. Ya me di cuenta que esta muchacha es así y es asada y ahora ya no quiero vivir con ella. No. Por eso se dio el tiempo del noviazgo. Ahora ustedes pidieron el sello de Dios. Ok, ahora ya conseguí una esposa, ya me casé con esa esposa que se la pedí a Dios y Dios me puso su estampa de bendición sobre mi matrimonio. Ahora el trabajo de los dos es procrear bíblicamente. Dice que el trabajo del matrimonio es procrear. Hay matrimonios por ahí hoy en día que dicen, nosotros nos queremos casar, pero no queremos tener hijos. Y no tienen hijos. Pero conozco a esta persona muy querida mía, decidieron no tener hijos. No tener hijos. Y ya él está en sus 65 años y llega con ella y le dice, creo que fue un error que no hayamos tenido hijos. ¿Podemos intentar tener un bebé ahorita? Y él le dice, es muy tarde, ya no puedo. Ya no, dice, ¿cómo vamos a tener un bebé a los 65 años? Es imposible, ¿verdad? Y nosotros lo vemos, las celebridades ahí andan, adoptan perritos, adopte perros, dice, y los visten y en China los andan enseñando a caminar como humanos, andan de dos patitas, ahí les ponen mochilas y andan los perritos, los entrenan. Hay videos de cómo los entrenan y es un maltrato terrible para el perro porque cada que el perro quiere caminar en cuatro patas con una varita así larga, le dan aquí en la pata y es donde a un perro le duele mucho y le dan y entonces el perro se para otra vez y ahí anda y hasta que los enseñan a caminar y andan y los suben a su carriola y toda. ¿Por qué? Porque hay un vacío de hijos. Hay un vacío de hijos.
Hermanos, la sociedad lo quiera aceptar o no, así fuimos creados por Dios, para procrearnos, para reproducirnos. Y el Señor nos dio la oportunidad de ser los únicos seres vivos que tenemos gozo en el acto sexual al reproducirnos. Somos los únicos. Los leones no tienen ningún gozo. Los perros no tienen ningún gozo. Simplemente se van por instinto. ¿Se dan cuenta? Así es que si yo sigo las reglas de Dios, mi trabajo es casarme y tener hijos. Bueno, si tengo hijos, los tengo que educar. ¿Cómo los voy a educar? Por eso les preguntaba hoy qué han aprendido de sus papás. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido? Cosas que ven y que no ven. Una de las cosas que nuestra sociedad, nuestra cultura hispana sobre todo, aunque lo he visto mucho también ya en los americanos, es que no sabemos tratar a nuestras esposas. No sabemos tratar a nuestras esposas. Hermanos, escúchenme bien. Esto sucede en iglesias cristianas, sucede con hermanos cristianos. Yo les quiero decir, tristemente, y algunos de ustedes saben exactamente de qué caso les voy a hablar ahorita, el caso en que un pastor que no supo tratar bien a su esposa, un pastor cristiano que no supo tratar bien a su esposa, acabó destruyendo no solo su matrimonio, fíjense bien, de un pastor, no solo su matrimonio, su relación con sus hijos e hijas y nietos. Y no solamente eso, acabó destruyendo una iglesia. Una iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dije al principio que se requería para ser un buen cristiano? ¿Ser qué? Obediente. Obediente. Porque Dios nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Si mi hijo y mi hija ven que yo amo a mi esposa, ellas van a buscar esposos y esposos que los amen como yo amo a mi esposa, como mi esposa me ama a mí. Pero si yo soy desobediente a Dios y empiezo dándoles el ejemplo equivocado, entonces lo que yo estoy pidiendo es que mi hija y mi hijo más tarde estén viviendo un matrimonio similar al que yo estoy viviendo. Yo como padre tengo la responsabilidad de que en mi casa mi esposa demuestre a mi esposa se le demuestre el amor que se merece. Como padre yo tengo que demostrar que las reglas que se imponen en la casa primero me las aplico a mí. Primero me las aplico a mí, después se las aplico a mis hijos. Yo les hablé muy bien de mi papá, ¿no es cierto? Pero mi papá tenía un defecto. Mi papá era alcohólico. Fue alcohólico muchos años de su vida. Con su ejemplo, él a mí y a mi hermano nos enseñó a ser alcohólicos. Sin embargo, por gracia de Dios, ninguno de los dos caímos en el alcoholismo. No le estoy diciendo porque somos muy santos, porque somos muy buenos. Fue por gracia de Dios, porque asistíamos a la iglesia, leíamos la Biblia, nos manteníamos alejados de eso. Aunque lo veíamos como ejemplo, no lo seguimos. Desafortunadamente no todas las personas tienen esa oportunidad. Por eso les digo, hermanos, el papá tiene la responsabilidad de amar a su esposa. La Biblia nos lo dice. Dice Primera de Pedro 3:7, anótelo por ahí, por favor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermano, ¿cómo es eso de que luego escucho que hay personas que le quieren pegar a la esposa? En iglesias, hermano de que les platico, pastor, resulta que ahora que de vez en cuando le quería dar sus trancazos a la esposa. ¿Qué es eso? La Biblia nos está dando órdenes. Dice, como a vaso más frágil. ¿Cómo trata usted un vaso frágil? Cuando sabe que se puede romper, lo trata con cuidadito. Cuando lo lleva a lavar al fregadero, ¿cómo lo trata? Lo lava con mucho cuidadito, que no se vaya a romper. Así debemos de tratar a la mujer que nosotros le pedimos a Dios.
y como acorrederas de la gracia de la vida, recordando, esto es lo que dice este versículo, recordando que ella es mi hermana en Cristo, es hija de Dios. Hermanos, yo les digo, yo amo mucho a mis dos hijas. Las amo a lo mejor un poco más que a mis dos hijos varones. Y les digo una cosa, si un hombre me las toca, me las golpea, no sé en qué va a acabar eso, porque las amo y las voy a proteger. Imagínense cómo se siente Dios cuando ve que una de sus hijas es maltratada. No, hermanos, seamos obedientes a la palabra. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia, hermanos? Se entregó hasta la muerte de cruz. Amemos a nuestras esposas así. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No las traten mal. Hermanos, sus hijos lo están viendo. Ámela. ¿Verdad? El Señor nos dice que como padres tenemos la responsabilidad no solamente de ver por los hijos, sino por ver por la esposa. Hay que amarla, mi hijo me va a ver. Ahora nosotros como padres, con mi esposa, nosotros tomamos decisiones en relación a los hijos. Los hijos son nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros para con los hijos? Fíjense bien, la responsabilidad de un padre para con los hijos es limitada. Escúchenme bien, es limitada. Algunos de ustedes han visto por ahí un cartón, algunos de ustedes se los reenvié el día de hoy, donde está un papá sin camisa cubriendo a sus hijos. Ese padre es el que lo da todo por tu felicidad. Y sí es cierto, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Cuando el hijo llega a cierta edad, hasta ahí termina nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y ya no viene mi responsabilidad sobre de él, de que yo tengo que proveerle ya del alimento. Yo ya no le tengo que proveer el techo, ya no. Llegó el momento en el que él tomó sus decisiones, él llegó a la edad en el que ella se debe de poder valer por sí mismo. Y llega en el momento en que yo, en vez de volverme ya su tutor, ahora me vuelvo en su juez. Fíjense bien. Y eso lo aprendemos de Elí. Cuando Elí se entera de que sus hijos están haciendo mal en el templo, no los corrige. Y cuando Dios lo llama y le dice, Elí, por cuanto tú sabías que tus hijos se estaban acostando con las prostitutas del templo, en las escaleras del templo, a la entrada del templo, y tú no les estorbaste, por tanto tú vas a pagar. Llega el momento en la edad de un padre en el que a los hijos su trabajo es ya no de estarlo soportando, sino ahora de juzgarlo. Hijo, estás haciendo mal y te tengo que estorbar. ¿Qué quiere decir eso? Ya no te voy a prestar dinero, ya no te voy a prestar el carro, porque para lo que lo quieres es ir para irte de fiesta, no lo quieres ir para irte a trabajar, no lo quieres para hacer algo productivo. Estás haciendo mal y mi trabajo es estorbarte en tu camino a tu propia perdición. ¿Se dan cuenta? Cambia el papel de un padre. Amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero tenemos que aprender a dejarlos volar. La Biblia nos habla también, ¿verdad? Nos tiene cerca de 53 proverbios, 52, que nos habla acerca de los hijos. ¿Cómo tratar a los hijos? Dice Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los papás estamos, hermanos, para instruir a los hijos. Esas cosas que ustedes oyeron de la mayoría de los adultos son cosas muy buenas. Mi papá me enseñó a ser responsable, mi papá me enseñó a trabajar duro, mi papá me enseñó a que si yo decía una cosa, la tenía que cumplir. Son cosas muy buenas, cosas que hoy en día, hermanos, ya no la escuchan de padres. Ahora, ay, pobre de mi hijo, es que está sufriendo tanto. Mi hijo, no vaya. No quiere ir a la escuela, no vaya, mi hijo. Usted siéntese ahí, disfrute de sus videojuegos. Y por ahí hay un cartón que sacaron por ahí que dice, está el agua hasta así, es una caricatura, el agua está crecida hasta así, y ahí va el chamaco con la mochila y va como nadando y se ve que
enfrente dice escuela y la mamá desde atrás, y no me importa que esté lloviendo, usted se me larga a la escuela, ¿verdad? Así eran nuestros tiempos, teníamos que ir a la escuela, no importaba qué. No, ay mamá, no había a qué hora. Ay, es que estoy enfermo, llega una compañera, es que no vine a trabajar ayer porque mi hijo se sentía que no tenía ganas y como no te lo puedo dejar solo, me tuve que quedar con él porque no tenía ganas de ir a la escuela. Y no tenía ganas, estaba enfermo, algo, no, nada más no tenía ganas. ¿Se dan cuenta? El trabajo del papá es instruir al niño, instruirlo. ¿Qué requiere esa instrucción, hermanos? No nada más es de que lo tengo que mandar a la escuela. Y yo ya les platiqué mi historia. El niño va a la escuela y empieza a fallar. Mi trabajo como papá es, hijo, te quiero mucho y porque te quiero, me voy a sentar contigo. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiende mi hijo? A ver, vamos a sentarnos. Yo ya les platiqué mi caso personal. Yo iba en cuarto año y yo no aprendía las fracciones. Bueno, nunca he sido muy brillante, ¿verdad? Siempre he sido medio burrito. No entendía las fracciones y la maestra me dijo, tú vas a ser un burro que nunca vas a llegar a ningún lado. Y yo, pues ya dijo la maestra, pues soy un burro. Y llegué y no hacía mi tarea. Y 2, 3 días mi papá dice, oye, ¿no te he visto que hagas tarea? No, pues es que, pues ¿para qué? Ya la maestra me dijo que soy un burro, que no voy a llegar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mi papá se enojó muchísimo. Fue a hablar al día siguiente con la maestra, investigó cuál era el problema y vino. Y a partir de ese día, hermanos, todos los días en la tarde mi padre se sentaba conmigo a enseñarme fracciones. Todos los días, no hubo un día hasta que aprendí fracciones. Gracias a eso, yo saqué el cuarto año, pude pasar cuarto año porque yo no lo iba a pasar, las fracciones nomás no me entraban. Fracciones hasta hoy en día las tengo aquí muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Por él. Invirtió su tiempo, me instruyó. Es el trabajo de un padre instruir a su hijo. Lo están viendo que están tropezando. Hermano, no hay dinero en el mundo que valga la pena dejar a su hijo solo. No hay dinero. Tarde o temprano, hermanos, ese niño va a crecer y tiene que ser instruido por uno. Ahora, con esto termino, hermanos. Los niños van a crecer, es nuestro trabajo instruirlos y proveerles lo básico. Escúchenme, hermanos, proveerles lo básico. No les falte zapatos, no les falte ropa, no les falte comida, no les falte el techo. Pero, hermano, no crea que su trabajo es proveerle una computadora de $5,000. Ese no es su trabajo. No crea que usted que su trabajo es tenerle que darle un Lamborghini para que vaya al trabajo. Ese no es su trabajo, hermano. Su trabajo es crearlo hasta que llegue a una edad en el que él se pueda valer por sí mismo. Llegando a esa edad, escúchenme, hermanos, llegando a esa edad, el joven o la jovencita tienen que volar. Escúchenme bien, dice, tienen que volar, tienen que aprender. Yo no estoy diciendo con esto que se tienen que ir de casa, escúchenme bien. El aprender a volar es que tienen que aprender a sobrevivir por sí mismos, tienen que aprender a que hay biles que pagar, que hay comida que tienen que pagar, que tienen que cooperar. Tienen que aprender eso, como si vivieran solos, aunque estén viviendo en casa. La finalidad, con esto termino, la finalidad de todo esto de ser padre es que los hijos crezcan, se superen, sean mejores que nosotros de acuerdo a la cultura hispana, sean mejores que nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros nos quedamos otra vez solos. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué dije? ¿El papá se queda solo? ¿La mamá se queda solo? ¿Quién dije? Nos quedamos solos. ¿Quién es nos? El esposo y la esposa. Porque para eso nos hizo Dios. A Adán le dio la compañera ideal. Los hijos se van a ir y me voy a quedar ¿con quién? Con mi esposa. Mi esposa se va a quedar ¿con quién? Conmigo. ¿A quién tengo que amar como a vaso más frágil? A mi esposa. Y mi esposo me tiene que amar a mí. Yo no sé, hermano y hermana, en qué parte de su vida están en su matrimonio. Papá, yo no sé en qué parte ahorita estás en creando a tus hijos. Lo que sí sé es lo que Dios nos ordena. Crea a tus hijos de tal manera que ellos hablen bien, así como nosotros escuchamos hablar a los jóvenes el día de hoy de cada uno de ustedes. Hay que crearlos de esa manera, con la visión
de que más adelante me voy a quedar solo con aquella compañera idónea que Dios me dio, amándonos para honra y gloria de Dios, porque nuestro amor tiene el sello de Dios que nosotros pedimos el día que nos casamos. Vamos a tener palabra de oración. Gracias, Señor, nuevamente por esta enseñanza que nos has dado, Padre. ¿Cuántas veces dejamos que la sociedad dirija, Padre, cómo debemos de ser padres? ¿Cuántas veces dejamos que nuestros sentimientos dirijan el cómo debemos de ser esposos? Padre, cuando lo primero que debemos de hacer es ir a tu palabra y obedecerla. Ser obedientes como el rey David. Que seamos llamados unos cristianos siervos tuyos, temerosos de ti. Te pido, Señor, si hay aquí en la congregación padres que están batallando ahorita con obedecerte, que tú obres en su vida. Y también, Señor, te agradecemos por aquellos que han decidido ser obedientes a ti y que están dispuestos a educar, crear, instruir a los niños y al mismo tiempo a darle el ejemplo con su pareja, Señor. Te amo, Padre Celestial. Ayúdanos a ser fieles a ti, solamente a ti, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te agradezco por nuestros padres. Amén. Amén, hermanos. Para terminar, vamos a cantar el himno número 250. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cuando lo encuentre, por favor, hermano, nos ponemos de pie y cantamos himno 250. Listos, hermanos. Cantamos la primera, just the first and the last, pastor, please. La primera y la última estrofa, por favor, hermano.